Hola, Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dejarles este video aquí para que disfruten el tiempo de las preguntas que tuvimos en el debate con el apologista Mark Ruppert. Un video que no está editado, cosa que ellos acostumbran, ¿verdad?, a editar los videos para poder demostrar que refutan o que ganan, pero aquí no hay ninguna editación. Mira el video completo, están completos todas las preguntas, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta que verdaderamente pues el apologista Mark Ruppert, para gloria y honra del Señor, hermanos, no supo meter, no metió ni las manos metió. Fue cátedra la que llevó, verdaderamente. ¿Por qué? Porque la mentira nunca se impondrá a la verdad, y aquí no necesitamos editar los videos, aquí directamente los vamos a ver para que usted mire la verdad, observe y analice, para que usted se dé cuenta verdaderamente la enseñanza de la Iglesia Católica. Imagínense que este es uno de los mejores apologistas que ellos tienen. Eso fue lo que me dijeron y por eso me lo trajeron, y me retó, ¿verdad? Pero la verdad que pensé que a lo mejor iba a dar un poquito más de trabajo, pero imagínense, si estos son los apologistas, este es el mejor apologista de los católicos, que todos esos que andan ahí, imagínense cómo serán los demás. Entonces, observe y disfrute para que usted mire cómo se desenmascara la mentira. Dios les bendiga, la gloria y la honra sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludos. La respuesta es no. Punto, contundente. Y voy a contestar, pongo mi tiempo. Bueno, en primer lugar, los que enseñan a atrapar el piso con la lengua son ustedes los evangélicos. Como yo he visto varios cultos evangélicos de un pastor evangélico pentecostal, uno de sus hermanos, que se echa un vaso de agua en la boca y después se puede hacer gárgaras y le dice a un tonto ahí, abra la boca, y le echa todo el agua en la boca y todas esas, qué asqueroso, a mí me dieron a de vomitar y se desmayó ahí. Otro pastor evangélico que le enseña a sus feligreses a gatear como si fueran perros. Y si por ahí, porque ya sé por dónde va usted. Si por ahí hubiera un video de alguien, porque cualquiera se puede poner una sotana. Hay pastores, hay evangélicos que se hacen pasar por católicos, ¿verdad? No me extrañaría que por ahí un evangélico se haga pasar por católico, se haya puesto una sotana y le haya dicho a la gente, vayan, pásenle la lengua al piso. Ahora vamos a este video a publicarlo para calumniar a la Iglesia Católica, para decirles que los sacerdotes mandan a la gente a limpiar, trapear el piso con su lengua, porque hay muchos videos por ahí evangélicos que se hacen pasar por católicos. Anda un charlatán ahí en TikTok que se pone un traje de sacerdote, no voy a mencionar su nombre, porque no me quieren asociar la boca. En TikTok, un pastor evangélico con un traje de sacerdote, haciendo pasar por sacerdote para engañar a la gente. Entonces, si alguien ahí que manda a la gente a limpiar el piso con la lengua, esos son ustedes. Y si usted me va a decir, yo vi un video de un sacerdote católico hizo eso, porque no sería nada raro que se lea con esa tontería. Seguro que son protestantes disfrazados de católicos, porque ustedes tienen la costumbre de disfrazarse de católicos para engañar a los ingenuos. Pero los católicos ya estamos despertando, ya nadie nos engaña con esas tonterías. Ustedes tienen la deshonestidad de en TikTok, en YouTube, y hacer videos haciéndose pasar por católicos para engañar a los tontos, para que vayan y después se vayan a revolcar a sus sectas. Esa pregunta, yo le dije, amigo, cuando haga preguntas serias, no esas tonterías. Usted ha perdido su tiempo. Preguntas infantiles. La Iglesia de Cristo la que manda a pasarle la lengua al piso. ¿Qué clase de preguntas son? No estoy viendo que la gente está riéndose de usted. Esto me da vergüenza. Yo jamás amaría hacer ese tipo de preguntas. ¿O qué es lo que va a pasar? Un video donde hay un supuesto sacerdote que le dice a la gente, vaya a pasarle la lengua al piso. Eso es lo que usted va a hacer, pasar un video. Mire, Max, ahí está, un sacerdote católico. ¿Se da cuenta? Ustedes, los católicos, mandan a hacer esas cosas. ¿En serio? ¿Eso es lo que usted va a pasar? ¿Para que la gente siga burlándose y riéndose de usted? Señor, en primer lugar, no me haga perderle tiempo con esas preguntas tan tontas. Haga preguntas serias. Usted es pastor. Preguntas infantiles de un niño de 10 años. Mire la gente, mira, vea, la gente está... Bueno, usted no lo puede ver porque usted no está en mi TikTok. La gente está riéndose de usted. Si usted quiere ser el reír de la gente con esas preguntas tontas, sí, tome más tecito de manzanilla, lo necesita para los nervios, está muy nervioso. Exacto, eso sí que sigue, eso te va a ayudar bastante. Con eso termino, adelante, moderadora. Gracias, Max. Raulito. Adelante, hermano Kelvin, con sus 3 minutos. 3, 2, 1, adelante. Bueno, señores, mire la pregunta que le hago. Yo tengo que instruir, me he encargado de instruir a todos los apologistas católicos. La gloria sea para Dios, y no lo digo por vanagloria, pero hasta hoy en día no he hallado uno que esté a la altura de poder defender su magisterio.
Verdaderamente él dice que nosotros somos los tontos por la pregunta que yo hago, pero yo pienso que los tontos son ellos por las enseñanzas que ellos tienen. Entonces, hay una iglesia que enseña a su membresía a trapear el piso con la lengua, sí señor, y esa iglesia falsa es la iglesia católica, y aquí le tengo la prueba en pantalla, para que ustedes miren, porque a mí me gusta hablar con pruebas. Deme chance, le voy a dar vueltecita a la cámara, para que usted lo pueda leer, y tenga ahí los apuntes de donde aparece. Mire lo que dice, lo que aprobó el Concilio de Trenton, en la sección 13.3d del numeral 876. Si un anfitrión se rompe en pedazos y cae sobre el altar, el lugar debe ser lamido con la lengua. Hello, estoy hablando tontera yo, señor. Esa es su iglesia falsa que enseña, aquí le di las citas, y por favor a los católicos que apunten, por favor. ¿Sabe por qué? Porque aquí quien enseña esas barbaridades es la iglesia católica. Les tengo aquí con pruebas que la iglesia que enseña a trapear a su membresía el piso de su iglesia con la lengua es la iglesia católica. Pero bueno, parece que no está a la altura. Este es nada más un misilito que tengo ahí. Voy a tener que seguir esperando a alguien que esté a la altura para gastar mis otras dos preguntas que tengo ahí del Dessinger y del Magisterio Católico. Señor, esta es tontera. Sí, es una tontera, es una ignorancia, pero eso lo practica su magisterio. Yo no vengo a preguntar aquí, hermano, absurdadas. Por eso es que salí de la iglesia católica, porque estudiando el Dessinger, estudiando la patrística, estudiando el catecismo, fue como me di cuenta de las barbaridades que enseña la iglesia católica, una iglesia falsa con letras mayúsculas. Señor, usted está siendo exhibido y sepultado aquí, y estos videos se van a hacer virales, señor, porque usted aprueba que su membresía como predicador católico, a menos que quiera refutar su Dessinger, a menos que quiera refutar su magisterio católico, un magisterio que está a la autoridad de la Biblia. Hello. Señor, disculpe, pero ningún apóstol enseñó que los discípulos debían de trapear el piso con la lengua. ¡Qué ridiculez es lo que enseña la iglesia católica! Mire, señor, este hombre está siendo sepultado. Por eso le dije al que lo fue a buscar para que me retara, que buscara a alguien que estuviera a la altura. Que buscara a alguien que, verdad que sea, pudiera defender esta mentira de iglesia. ¿Cómo va a ser una iglesia verdadera esa, señores? ¿Cómo lo va a hacer? Usted está siendo exhibido, y tengo otras preguntitas ahí para que acaloren un momento, porque esto se está poniendo bueno. Tenemos 502 personas conectadas. Siga compartiendo para que la mentira católica sea exhibida, porque se le borró la sonrisa y se le borró el cassette. Dios le bendiga. Sigo disfrutando. Excelente. Adelante, Julito. Julia. Se te ve el audio, tienes tapado el micrófono. Pero viene la pregunta de Max, Julia. Max, ¿me escuchas? Sí, escucho. Ok, va tu tercer pregunta. Tercer pregunta, Max. Sí, va mi tercera pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Señor Kevin. Tengo muy buenas preguntas acá. Para ver. Ya está. La pregunta que yo le tengo a usted es la siguiente. La pregunta es si usted dice que los evangélicos están unidos en las doctrinas cardinales. Eso es lo que usted dijo, ¿verdad? La pregunta sería la siguiente. ¿Usted puede decirme quién en la iglesia, entre comillas, evangélica, determina cuáles son las doctrinas cardinales que todo evangélico debe de creer? Y en caso de que usted diga, pues la Biblia es la que lo determina, ¿en qué parte de la Biblia hay una clasificación de las doctrinas cardinales que todo evangélico debe creer? Esa es la pregunta. Son dos preguntas, Max. ¿Puedes hacer solo una sola, por favor? Voy a reformularla. Ya que yo sé que usted me va a decir, bueno, en la iglesia evangélica nadie determina cuáles son las doctrinas evangélicas que todo evangélico debe creer. Usted me va a decir la Biblia. Entonces, usted me puede decir, ya que usted dice que los evangélicos están unidos en las doctrinas cardinales, usted me puede decir en qué libro, capítulo y versículo de la Biblia se determinan las doctrinas cardinales que todo evangélico debe creer. ¿Dónde hay una clasificación o categorización de doctrinas? ¿Dónde dice esta doctrina es más importante? Esta va en segundo, esta en tercero, esta en cuarto.
Esa es la pregunta. ¿Entendió Ok. la pregunta? Para que le ponga su tiempo. Sí. La- Es pregunta abierta, hermano Kelvin. Ujú. Pero, ¿verdad? Adelante. Señores, simple y sencillo, por favor, señor. Yo puedo garantizar que las preguntas que usted hace son ridículas y no tienen ningún argumento verdaderamente. Señores, por favor, que alguien, por favor, pueda, aunque sea, incomodarnos. La gloria sea para Dios. Bueno, mire, la clasificación, Señor, la hace la palabra del Señor, la misma Biblia, no el hombre. Al hombre no se le ha dado tal potestad, Señor. ¿Y quién mismo lo refuta? Su papa, entre comillas. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 4:11, dice, si alguno habla, hable conforme a la escritura. Si alguno habla, hable conforme a la palabra del Señor. El apóstol Pablo también dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Escuche lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea preparado enteramente para toda buena obra. Las escrituras, Señor, son los que nos enseñan las doctrinas, no un hombre. La revelación de carácter doctrinal ya fue establecido. No hay más doctrinas de carácter doctrinal que sean reveladas a ningún hombre. Ya Dios usó los santos hombres de Dios que tenían que usar para escribir las escrituras, y es en esas doctrinas que están ahí en las que nosotros debemos de creer. Simplemente usamos términos para querer demostrar una doctrina que sí te puede salvar como una doctrina que no te puede salvar, y es por eso que utilizamos las doctrinas primarias y las doctrinas secundarias. Por ejemplo, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero está la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, así usamos términos, si no usted mismo se va a pacatear lo que usted mismo ha enseñado en sus concilios, lo que su Iglesia Católica ha enseñado. La inmaculación de María, la Iglesia Católica, porque es universal. O sea, aquí quien hace esa pregunta y queda evidenciado, Señor, es usted, porque usted no puede demostrar con su iglesia que las doctrinas que ustedes practican están literalmente, y me tiró una pregunta que eso lo que hace es desenmascararlo a usted, Señor. Usted no tiene cómo verdaderamente refutar una iglesia que verdaderamente es de Cristo. ¿Qué podemos ver como una doctrina fundamental? La salvación por fe, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. ¿Qué podemos ver como una doctrina secundaria? Por ejemplo, el lavado de pies. Hello, es un mandato, es una doctrina. Sí, mi pregunta es, señor Max, ¿será que la Iglesia Católica practica el lavado de los pies? Hello, ¿alguien se va a salvar porque le laven los pies o no? ¿Es bueno hacerlo? Sí, claro que sí. Pero hay muchas iglesias, Señor, para su información, que no hacen eso, y por eso no se van a perder. Doctrina secundaria, el velo en la mujer. Hay iglesias que usan velo, incluyendo la misma religión católica, algo otros que no. ¿Es una doctrina? Claro que sí, Señor. ¿La iglesia donde usted va usan velo? ¿Y esa es una doctrina fundamental? No. Entonces, claro, tenemos que usar la inteligencia, la sabiduría para saber separar lo que es una doctrina fundamental y secundaria. Gracias, Dios les bendiga. Excelente. Le dije. Dejamos el tiempo, que revisar el tiempo ahí, hermano. Gracias. Adelante. Entonces, Max, te voy a poner tus 3 minutos para la contrarrefutación, ¿verdad, Raulito? Sí. Okay. Sí, 3 minutos. Si nos pueden seguir continuando regalando el tap, por favor. Casi hay 500 personas aquí. Dios me los bendiga a todos por estar aquí. Bueno, empiezo. Igual a Max, igual Solita. para el yo, igual para el pastor. Te pongo tus 3 minutos, Max. ¿Ya estás listo? Sí, por supuesto. Listo. En Dale. 3, 2, 1, ya. Mira, le voy a decir una cosa, soy sincero. Yo pensaba que Kevin, el pastor Kevin, tiene conocimientos bíblicos de historia. Realmente, señor, usted no está a mi nivel. Le estoy diciendo con toda sinceridad. Yo he debatido con evangélicos que ni siquiera son pastores, saben más que usted. Realmente me ha decepcionado. Qué fácil ha sido este debate para mí. Fácil, 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 fácil. Bueno, el pastor debe estar deseando que se le caiga el techo encima. Pastor, le voy a decir una cosa. Usted no contestó mi pregunta. Yo le dije, dígame en qué libro, capítulo y versículo de la Biblia hay una clasificación, porque usted dice, Max, hay doctrinas cardinales y hay otras que no lo son. Hay doctrinas que son importantes, hay otras que también son importantes, pero son menos importantes.
¿En qué parte de la Biblia hay una clasificación o una categorización? ¿En qué parte de la Biblia Jesucristo, San Pablo, los apóstoles dicen, bueno, el bautismo es importante? Sí, es importante, pero la doctrina del perdón de los pecados es más importante. Ahora, la doctrina de la salvación está arriba. Eso no existe. Me cita primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, donde San Pablo resalta las escrituras. Sí, resalta las escrituras, pero para ahí San Pedro no está haciendo una clasificación de doctrinas. Las doctrinas cardinales para usted no son las mismas que para otro protestante. Y mira qué feo lo voy a refutar, mira. ¿Es necesario el bautismo por inmersión, señor? Según los bautistas, sí. Está en su Convención Bautista de Londres, año 1669, capítulo 29, numeral 4. Según los reformados, no es necesario. Entonces, no es que están unidos en las doctrinas cardinales. Ojo, y el bautismo por inmersión es doctrina cardinal para los bautistas, tan cardinal y tan importante que está en su propia confesión de Londres. Según los reformados, no. Ahora, ¿el justo puede perder su salvación? Según los pentecostales, sí. Lo dice en su Teología Sistemática Pentecostal, página 73, escritor y teólogo protestante Meyer Braham. Pero según los reformados, no. El justo no puede perder su salvación, y eso lo dicen en su Confesión de Westminster, capítulo 11. ¿Cristo está presente en las especies del pan y el vino de forma literal? Según los luteranos, sí. Lo dicen en su Confesión de Fe Luterana de Augsburgo, año 1530, artículo 10. Según los anglicanos y el resto de protestantes, de evangélicos como usted, no. Y esto está en la Confesión de Anglicana de Fe del año 1571. ¿Se puede perder la salvación? Según el fundador de los bautistas, sí. Lo dice en su declaración de fe de Thomas Helwys, año 1611, capítulo 7. Según la misma Convención Bautista de Londres, no. Y esto lo dice en su Convención de Fe Bautista de Londres de año 1689. Entonces, pónganse de acuerdo. ¿Por qué no hacen un concilio evangélico para terminar con esas doctrinas cardinales? Está completamente refutado y está pasando vergüenza delante de todo el mundo y estás quedando sepultado en este debate. Bueno, ya te sepulté. Adelante, moderadora. Raúl. Excelente, gracias, Max. Adelante, hermano, con su tercer pregunta. Bueno, esto está sabroso, señor. Viene mi pregunta para ir sepultando despacio. Disfruten, graben, prendan cámara, escuchen. Señor Max, ¿se considera una iglesia doctrina de demonios, falsa, herégica, maldita, que obligue a su membresía a diezmar? Sí, no, ¿y por qué? ¿Escuchaste la pregunta, Max? ¿Entendiste la pregunta? Sí, entendí la pregunta. Me dices cuando te ponga tu tiempo. Sí, en esta época, sí. En el pasado, no. Señor moderador, sí, no, ¿y por qué? No puedo, no, sí. La respuesta no puede ser cerrada, porque en esta época sí es una iglesia maldita. Max, es pregunta cerrada. Sí, es verdad. Sí, y voy a explicar por qué. Ok. Sí. Pero a la pregunta es cerrada, tu respuesta es sí. Ok, la respuesta es sí, voy a contestar, dame mi tiempo. Adelante, Julito. Vean, Kevin, cuando usted viene, ya yo fui. Cuando usted viene, yo fui. Va a salir con el Concilio de Trento. Ay, Max, el Concilio de Trento pedía diezmos. Señor, usted no está a mi nivel, usted está en un nivel muy bajo. Y se lo voy a mostrar. La iglesia que cobre diezmos en la actualidad es maldita, sí. La suya, los evangélica, es iglesia maldita. Porque cobra diezmos usando la palabra de Dios para engañar y manipular y hacerse ricos los pastores evangélicos. Bueno, yo no sé si usted cobra diezmos, me imagino que sí. El que tenga el evangelio por negocio tendrá el infierno por ganancia. La iglesia que en la actualidad cobre diezmos... Micrófono, hermano. No me interrumpa. Devuélveme mi tiempo. Devuélveme mi tiempo otra vez. Devuélveme mi tiempo. No me interrumpa. Devuélveme mi tiempo. Moderadora, devuélveme mi tiempo. Mira, Max, estoy apelando a tu favor. Le estoy diciendo de hermano que apague su micrófono. Ok, gracias. Apague su micrófono. Sí, porque él me interrumpió. Me devuelve mi tiempo, Raúl y Julia. Sí, el señor me interrumpió. Devuelve mi tiempo de cero, otra vez. De cero. Que no me interrumpa. Devuélvaselo usted. Señor Kevin, se ve que lo tengo muy nervioso en este debate. Es obvio. Es que su propio hermano lo tiene que llamar la atención. Mi tiempo, empiezo en 3, 2, 1, ya. Sí, la iglesia que en estos tiempos cobre diezmo es maldita y no la iglesia de Cristo. Así es. Ah, pero Max, pero su iglesia católica cobró diezmos en el Concilio de Trento y en otro concilio. Ah, usted va a salir con... ¿Se da cuenta que yo sé lo que usted va a decir? Le voy a explicar. La iglesia católica cobró diezmos en esa época, pero la iglesia lo hizo para los pastorales,
para cubrir gastos, no lo hizo para lucrar con el evangelio como hacen los pastores evangélicos en la actualidad. Así que en esa época sí se justificaba que la iglesia cobrara diezmo, porque lo hizo por un tiempo específico. Si la iglesia hubiera establecido el diezmo como una doctrina tal cual, hasta la fecha la iglesia católica exigiría que la gente dé diezmos. ¿Por qué será que la iglesia católica no exige en la actualidad en el catecismo y ningún documento que la gente dé diezmos? ¿Por qué será? Porque no es una doctrina. Max, si no es una doctrina, ¿por qué la iglesia lo impuso si no es una doctrina? Buena pregunta. Lo impuso por razones pastorales y además ese diezmo se le exigía a la gente millonaria para que ayudara a iglesias que tenían poco dinero. Concilio de Trento, hay otros concilios que lo dicen. ¿Cuándo lo hemos negado los católicos? Pero la iglesia católica lo hizo por un propósito específico y determinado. Después ya lo quitó. No lo estableció como una doctrina como ustedes que citan el libro de Malaquías. Miren, Max, Malaquías dice que ustedes, Dios dice, me están robando en mis diezmos. Entonces, los evangélicos, que son unos descarados, usan ese pasaje bíblico para robar y estafar a la gente. Miren, amigos evangélicos, aquí Malaquías dice, Dios dice que le están robando en sus diezmos. Por lo tanto, ustedes tienen que darme el diezmo a mí, que soy su pastor, porque si ustedes no me dan su diezmo a mí, que soy su pastor, ustedes le están robando a Dios. ¿Se da cuenta del descaro del robo? Pero realmente el único que está robando, el sinvergüenza, es el pastor que cobra diezmos, que está usando la palabra de Dios y torciéndola para enriquecerse. En cambio, la iglesia católica sí cobró diezmos, sí pidió diezmos en su época, pero fue en una época específica con un propósito determinado. Nunca lo estableció como una doctrina, porque si eso fuera así, en el catecismo de la iglesia católica, la iglesia exigiría, hay que dar diezmos, si no se me van al infierno. Así que, señor, usted no está preparado para debatir, no solamente conmigo, con ningún católico, mucho menos conmigo. Uy, ahora imagínese un debate multitemático. No, imagínese. Lo entierro y lo desentierro y lo vuelvo a enterrar otra vez. Señor, la próxima vez que debata con un apologista católico, prepárese. Tiene muy poca preparación. Es una persona que usted trata de hacer lo mejor que puede, pero la gente no es estúpida, ni boba, ni tonta. La gente está observando el debate y está viendo las grandes diferencias abismales entre usted y yo. Ahora usted va a salir con que la iglesia cobró diezmos. O sea, ya yo sé de antemano lo que usted va a decir. Imagínense que yo estoy preparado, que hasta yo sé lo que usted va a decir y ya yo expliqué. En cambio, ustedes, los evangélicos que son sinvergüenzas, lucran con el evangelio, algo que no hace la Santa Iglesia Católica. Completamente refutado. ¿Contento con la respuesta? Ya terminé. Adelante, moderadora. Raúl. Excelente. ¿Está listo, hermano Kelvin? Sus 3 minutos. Sí. 3, 2, 1, 0. Adelante. Señores, así se sepulta esta gente. Mire, por lo menos tengo que instruirlo, enseñarle que ningún concilio de Trento, el estudioso, el filósofo, el cienciólogo, psicólogo, Max Rupert, el católico, wow, que hasta ahora me iba a venir a refutar porque no hay uno, señor, no sabe ni en qué concilio se enseñó que la iglesia católica había diezmar. Yo le hice la pregunta. Es una doctrina de demonio, es falsa una iglesia y maldita que enseña su membresía, obliga a su membresía del diezmo. Él dijo que sí. Pues sí, señor, le tengo noticia. Aquí la iglesia, doctrina de demonio, maldita, la que usted acaba de llamar maldita, usted dijo que sí, es su iglesia católica. ¿Por qué? Porque le voy a recordar, señor, que en el concilio de Macon, por San Jerónimo, en el siglo V, la iglesia católica estableció el diezmo como obligatorio, señor. Los evangélicos que diezmamos no lo hacemos por obligación, porque eso fue en la ley mosaica. Nosotros lo hacemos voluntario y por fe. Hello, no hay ningún documento que enseñe que la iglesia cristiana evangélica obligue a sus miembros a diezmar. Sin embargo, tengo documentos contundentes de la iglesia católica que en el concilio que le mencioné, en el año 5, por San Jerónimo, se obligó a la iglesia católica a diezmar. Ahora bien, él dice, en el tiempo actual no. Señor, usted tiene la carga de demostrar un documento donde la iglesia haya borrado ese mandamiento. No, sigue vigente, pero claro, la ignorancia es atrevida. Ustedes no conocen su magisterio. Yo sí lo conocí, señor. Y yo sí instruí a buenos apologistas. Yo sí instruí a buenos predicadores católicos, de los cuales hoy me arrepiento y le pido perdón a Dios, que no tienen la capacidad de venir a buscarme para refutarme, porque yo era el que los enseñaba. Y cuando voy y los busco, no quieren. ¿Por qué? Porque yo cometí la desgracia, que ya Dios ya me perdonó, de instruir a estos falsos cuando yo era falso. Pero gracias a Dios
Llegué a un momento que el temor se apoderó de mí y yo no puedo, dije, seguir torciendo las escrituras. Yo no puedo seguir sosteniendo un magisterio que en realidad es falso. Que me traigan a Toro, por favor, para sacarle los cachos. A alguien que valga la pena, Señor. Porque este señor acaba de decirle maldita a su iglesia. Doctrinas de demonios, Señor. Sí, esa es la iglesia católica. La que enseña que se debe de diezmar a la fuerza. No hay ningún documento que diga lo contrario hasta el día de hoy. Entonces, claro, él dice, no hay ningún nivel. Usted no está a mi altura. No, en eso tiene toda la razón, Señor. Porque usted no ha sabido ni formular preguntas y no ha sabido ni, por ejemplo, defender su doctrina, que es un fiasco. Así de fácil. Y recuerdo para que aprenda. Fue en el concilio de Macon que se estableció el diezmo obligatorio. Lo voy a seguir enseñando. Apunten, señores, porque luego vienen... Bueno, está ahí, está bien. Tiempo. Adelante, Julita. Max. Dime. Ya va la cuarta pregunta tuya, Max. Ok. Mi cuarta pregunta es la siguiente. A ver, creo que lo tenía por acá. Oh, la tengo por acá. La siguiente pregunta es esta. Señor Kevin, ¿inspira el Espíritu Santo a la iglesia evangélica a creer en una misma y única doctrina? ¿O la inspira a creer en doctrinas opuestas y contradictorias entre sí? Como ya yo lo demostré en la pregunta número 3 que yo le hice. Le repito la pregunta. ¿Inspira el Espíritu Santo a los evangélicos a creer en una misma y única doctrina? ¿O la inspira a creer en doctrinas opuestas y contradictorias como las confesiones evangélicas que yo mencioné que se contradicen entre sí? Esa es la pregunta. Bueno, abierta. Ok, póngame mi tiempo. 3, 2, 1, 0. Bueno, parece que al Señor va a haber que seguirlo instruyendo. El Espíritu Santo no inspira eso. El Espíritu Santo guía, Señor, para su mayor conocimiento. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras, Señor. No hay nueva inspiración. Usted está siendo pacateado y evidenciado descaradamente en este live, Señor, porque no sabe ni formular preguntas. El Espíritu Santo no inspira, ya inspiró, Señor, para su mayor información, por si no tiene conocimiento. El Espíritu Santo lo que hace es guiarnos a toda verdad, a toda justicia, Señor. Le recuerdo que la revelación de carácter doctrinal ya terminó, Señor. Ya terminó. Por favor, aprendamos a conocer lo que vamos a debatir. No tiremos preguntas, patadas al aire simplemente por hacerlas. Por favor, yo les sugeriría a todos católicos que los invito a que me reten a un debate, que se preparen por lo menos para venir a debatir. No vengan aquí con incoherencias a hacer preguntas que la Biblia ni nadie enseña, porque eso ni el magisterio católico ni la Biblia. Él ya no haya que preguntar. Ya no haya, está siendo expuesto. Lo mejor que le podría pasar a Max es que la transmisión se le corte y se vaya. Es lo mejor. O otro, que se corra. Porque va a seguir, mire, si apenas van 3, preguntas, me faltan 2. Y las que le hice eran para calentar. Imagínense ustedes, señores, aquí le voy a dar verdaderamente el producto y material a las personas que les gusta monetizar, como los católicos. Vamos a ver si se atreven, aunque sea, a poder compartir estos videos. Inspira el Espíritu Santo, por favor, señores. ¿A dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo fue dejado para inspirar? Ah, bueno, por eso ellos tienen 7 libros más. Porque se acabó para nosotros bíblicamente la inspiración del Espíritu Santo, pero para ellos no. Ah, bueno, hay razón porque ellos enseñan. Entonces, lo que pasa es que no han declarado las siguientes 3 cartas inspiradas por el Espíritu Santo para la Iglesia Católica. Primera de suponía, segunda de suponía y tercera de suponía. Bueno, pueden ponerle una cuarta si usted quiere. Así de fácil se cae y se enmascara esto, Señor. Así de fácil. Él aquí lo que hará es hablar y hablar y hablar por hablar, pero no podrá mostrar nada, ni documentos, ni pruebas de las preguntas que él hace. Y que se prepare para mi pregunta que viene. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta aquí mi tiempo. Adelante, Julita. Max, tus 3 minutos para la contrarrefutación. Sí, Y empiezo. pues, dime. Empiezo en 3, 2, 1 ya. Ay, mis queridos hermanos católicos, este debate se acabó hace rato. Ay, no, qué pena que Kevin venga aquí a pasar vergüenza delante de un apologista católico como yo, preparado. Qué pena que quiera dárselas de que él sabe cuando la gente mira, hace rato la gente está que se burlan, se ríen de él. A mí me da mucha pena porque realmente, todo sincero, sí me caes bien, pero qué pena que
que eres una persona engañada y que estás engañando a otras personas y que estás pasando vergüenza delante de todo el mundo. Me da mucha pena, porque me caes bien, pero bueno, si tú quisiste eso, como yo te dije, ¿inspira el Espíritu Santo a la iglesia evangélica a creer en una misma y única doctrina o la inspira a creer en doctrinas opuestas? ¿Sabe por qué yo hice esa pregunta? Porque obvio, la pregunta es una buena pregunta. Porque obviamente que él me va a decir a mí, Max, el Espíritu Santo no va a inspirar a la iglesia evangélica a creer en doctrinas que no se contradicen. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Pero entonces quiere decir que si ustedes los evangélicos tienen doctrinas que se contradicen, entonces ustedes no son la iglesia de Cristo porque ustedes no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a guiar a alguien a creer en doctrinas opuestas. Pero ustedes los evangélicos tienen doctrinas opuestas, bueno, como algunos pentecostales que creen en el rapto pretribulacional, otros creen en el rapto posttribulacional y otros creen que la iglesia va a ser raptada durante la llegada del anticristo. ¿Por qué no se hace un concilio entre sus sectas, sus denominaciones, para determinar cuándo será el rapto, si será pretribulacional o posttribulacional? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Bautistas que enseñan que la salvación se puede perder y en otra confesión enseñan que no, son sus amigos evangélicos, no dice que ustedes están unidos en doctrinas. Le voy a decir una cosa, le voy a decir en qué están unidos ustedes. Están unidos en atacar a la iglesia de Cristo. Por eso digo que las denominaciones evangélicas son como los demonios, son igual que los demonios, son igual que los demonios. Se unen para atacar a la iglesia. La prueba de eso, estamos viendo todos esos chats de TikTok que ustedes ven. El 99% de chat evangélicos, el 99% de sus chats evangélicos, ¿acaso no es para hablar de la iglesia católica? ¿O me equivoco? Porque no hablan de sus falsas doctrinas. Porque igual que los demonios se unen. Kevin, realmente me ha dado pena y lástima. Una persona como usted, que usted se ríe, ay, mire, yo más lo tengo, ¿no? Pero realmente ya son patadas de ahogado, la gente no es boba ni tonta, ¿no? Ya este debate ya usted quedó sepultado hace horas. Me decepciona porque yo pensaba debatir con una persona que tuviera conocimiento, pero veo que usted no tiene ningún conocimiento, lo que usted tiene es ganas. Ay, Max, y no, pero puro bla, 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 pero nada, no puedo refutar absolutamente nada. Ustedes están divididos en diferentes doctrinas y, por cierto, usted está en camino al infierno porque fuera de la iglesia no hay salvación y usted cometió apostasía. Espero que usted se arrepienta antes de morir, ¿ok? Porque está en pecado mortal. Refutadito. Adelante, moderador. Excelente, hermano. Viene su cuarta pregunta. Si me permiten, un minuto. Ahorita regreso. Por favor, saluden a su gente ahí en lo que regreso, por favor. Quiero mandar un saludo a todos mis queridos hermanos católicos. Hermanos, Dios les bendiga. Saluden. Compartan esta transmisión. Esto está bueno, señores. Viene lo mejor al final. Graben las preguntas que vienen. Aprovechen, por favor, material, que esto no se da todos los días. Seguimos exponiendo lo que es la falsa enseñanza. Graben, señores. Por favor, compartan la transmisión. Denle like a la transmisión para que llegue a más personas. Ya llegamos a 502 personas. Sigamos compartiendo para que esto llegue a las almas y sean libres y conozcan la verdad y vengan al camino verdadero. Sigan compartiendo, que para eso Dios nos ha levantado y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz. Amén. Para exhibir estas doctrinas falsas. Ahí nos llevó Dios. Ahí permitió Dios que creciéramos para que conociéramos a fondo lo que ellos practican. No vengo simplemente de tener un conocimiento por medio de papel, vengo de practicarlo, de nacer de ahí, de esa iglesia. Ahí fui bautizado desde niño, ahí recibí la catequesis, ahí me confirmé, ahí fui coordinador de jóvenes con algunos miembros de los jóvenes de una parroquia, de una diócesis. Hermano, luego seguí creciendo como católico, instruyéndome en lo que es el magisterio católico, pero a base de querer conocer la verdad, me fui dando cuenta que lo que practicaba la iglesia católica era una mentira y reconocí que la verdad es la iglesia que Jesucristo formó. Amén, la que hoy estamos defendiendo, la que mi contrincante no ha metido pero ni el lomo, señores. Ha aguantado, no tiene argumentos para poder defender esto, ¿verdad? Así es que seguimos adelante. Viene mi pregunta. Ya regresó Max, ya regresó Raulito, Sí, Max, ya regresó. para que, ya, aquí está. Va la cuarta pregunta del pastor Kelvin.
Kelvin, se me olvida el nombre. Excelente. Un saludo hágala. a todos los espectadores, ¿verdad? Cada Sí, uno bueno. respectivo lado. Adelante, hermano. Bueno, viene mi pregunta. Señor Max, ponga atención, escuche. Ponga atención. Como parte del cuerpo de Cristo, ¿podría decirme cuál es el don o ministerio que Dios le dio y cuál es su función? Repita la pregunta otra vez. El ministerio. Escuche la pregunta. La pregunta es abierta. Pregunta es abierta. La Biblia habla en 1 de Corintios, se lo voy a explayar un poquito para que me entiendan. 1 Corintios 12. La Biblia dice que Dios dio dones y ministerios a los hombres, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo. O sea que todos nosotros tenemos dones. Todos tenemos un llamado, dones o ministerios. Ok, mire la pregunta. Como parte del cuerpo de Cristo, que es usted, Max, entre comillas, ¿podría decirme cuál es el don o el ministerio que Dios le dio y cuál es su función? La pregunta es abierta, lo escuchamos. Ay, qué pregunta más fácil. Evangelizar, lo que estoy haciendo con usted, evangelizándolo. Mi tiempo empiezo en 3 minutos. 3, 2, 1, ya. Bueno, ahí habla de profetas, de pastores, de evangelistas. Evangelista es el que predica el evangelio. Que por cierto, yo voy a dar clases bíblicas ahora en el mes de febrero. Predicar el evangelio, eso es lo que estoy haciendo con usted. Yo lo estoy evangelizando, usted le estoy predicando el evangelio. Como he hecho con muchos evangélicos, les he predicado la palabra de Dios, les he predicado el evangelio a los católicos, a los evangélicos para que salgan sus falsas doctrinas protestantes. Es un ministerio que no solamente lo tengo yo, lo tenemos todos los apologistas y predicadores católicos. Porque la palabra evangelio, evangelizar, viene de evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es predicar la palabra de Cristo, lo que Cristo y los apóstoles enseñaron, lo que la iglesia recibió por transmisión, el divino depósito de la fe que la iglesia cuida, custodia y transmite y propaga al mundo entero. Entonces, cuando una persona evangeliza, o sea, enseña, predica las enseñanzas de Jesucristo, está predicando el evangelio. El evangelio no se resume únicamente a los 4 evangelios canónicos de San Mateo, San Marcos, San Lucas y Juan, sino las doctrinas que se derivan de estos evangelios. Por ejemplo, la unión hipostática, que yo sé que usted no sabe qué es eso. La comunicación de propiedades, yo sé que usted no sabe qué es eso. Son cosas teológicas que usted ve. Yo después se las puedo enseñar, después usted me puede llamar y le puedo explicar para eso. Por ejemplo, que Cristo tiene 2 voluntades, 2 conocimientos. Algo que no está en la Biblia, algo que fue desarrollado en concilios. Esto es el Evangelio de Cristo. Doctrinas desarrolladas a partir de las enseñanzas, no solamente bíblicas, sino las enseñanzas orales transmitidas por los apóstoles a sus legítimos sucesores, que son el Santo Padre, el Papa y los obispos. Entonces, el que predica todas estas enseñanzas se le puede llamar evangelista, porque está predicando el Evangelio. Aunque yo no acostumbro llamarme evangelista, pero sí lo soy, y no solamente yo, todos los apologistas lo somos, porque predicamos el evangelio. En cambio, pastor, con todo respeto, usted no es evangelista, ningún evangélico es evangelista, porque ustedes no predican el evangelio, ustedes tuercen el evangelio, sobre todo los pastores pentecostales, por cierto, sin mencionar nombres, por cierto, sin mencionar nombres. Hay que le carga la piedra, que se aguante. Todos los pastores evangélicos, sobre todo pentecostales, no son evangelistas, porque enseñan un falso evangelio, enseñan un evangelio anatema. Dice la palabra de Dios, maldito aquel que enseña un falso evangelio. Y los pastores evangélicos, sobre todo pentecostales, enseñan un evangelio anatema, que no enseñó ni Jesucristo ni los apóstoles. Ustedes no evangelizan, ustedes tuercen el evangelio. Los verdaderos evangelizadores somos nosotros los católicos, sacerdotes, el Santo Padre, el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, comprometidos como yo, los cuales nuestro propósito es evangelizar a todo el mundo, especialmente a ustedes, los evangélicos que tuercen la palabra de Dios. Esa es mi respuesta. Adelante, moderadora. Gracias. ¿Está listo para su refutación, hermano Kelvin? Sí. 3, 2, 1, 0. Adelante. Señores, el señor aquí sigue siendo exhibido, ¿verdad? No pudo darme ni respuesta, no sabe ni cuál es el llamado que él tiene. Claro, ¿cómo? Si lo que ellos enseñan es herejía. Un predicador apologista y no sabe cuál es el llamado que Dios le ha hecho. Y cómo él mismo de su boca dijo que era evangelista. Pero me dio un trabajo que hacen los maestros, enseñar. Señor, tengo que instruirlo para que usted entienda cuál es el oficio de cada ministerio. El apóstol hacen un trabajo de llevar el mensaje del evangelio a donde nunca ha sido predicado el evangelio. El profeta es el que anuncia y recibe
los acontecimientos futuros, Señor. La evangelista es alguien que va a predicar a lugares donde ya el evangelio ha sido predicado, a ganar almas para Cristo. Número 4, los maestros son los que enseñan verdaderamente la doctrina de Jesucristo, que son divinamente dotados para enseñar escatología o doctrinas de teología, etcétera, etcétera, etcétera. Y los pastores, Señor, son los que cuidan la grey, son los que alimentan la congregación. Eso hago yo. Usted no pudo ni de decirme verdaderamente cuál es el ministerio que usted tiene. Señor, ¿qué aprenden? ¿Qué aprenden los católicos? Estos son sus maestros, señores. Gente que tenemos que venir a enseñarles bases principales, doctrinas principales que las enseñamos nosotros allá a los niños en la clase dominical. Por favor, señores. Esta es la clase de maestros que uno no está a la altura de... Por favor, señor Max, yo le invitaría a que reciba a Cristo en su corazón y no se vaya a condenar enseñando herejías que son inventadas por la Iglesia Católica. Venga a Cristo, así como yo lo hice, al camino de la verdad. Yo le invito a que conozca el camino del Señor y deje de estar torciendo las Escrituras, porque nosotros no torcemos las Escrituras, señores. Él no tiene un don, no pudo darme la respuesta. No tiene un don, no tiene un ministerio, ni sabe qué significa ministerio, ni sabe qué significa don. Porque él no sabe diferenciar entre una cosa y la otra. Claro, pero ¿qué? Me gustaría saber qué son los curas, qué son los cardenales, qué son, porque ellos solo tienen, le dio vergüenza decir que es laico, porque esos son los dones que tiene la Iglesia Católica, los laicos. ¿A dónde están esos dones? ¿A dónde están? Ah, bueno, y entonces yo soy fulano de tal porque yo me lo invento y lo traigo. Señores, esos no son dones. Es una mentira de falacia eso. Salgan huyendo de ahí, señores. Seamos inteligentes. Dios nos dio 5 sentidos para que verdaderamente pensemos y analicemos. No nos ceguemos a las enseñanzas que este magisterio falso tiene. Porque Dios estableció 5 dones, 5 ministerios y 9 dones. En el capítulo 12, vaya y estudie la palabra para que mire que si nosotros estudiamos cosas que no son verdaderas. Este señor está siendo exhibido, está siendo requete sepultado verdaderamente. Así de fácil. Hasta aquí mi tiempo, Señor. Excelente, gracias. Adelante, Julita. La quinta pregunta de Max, Julita. Destapa tu micrófono, se escucha tapado. Tu última pregunta, Max. Tu última pregunta. Mi última pregunta es la siguiente. Pongan atención. Hablando de los padres prenicenos, ¿puede mencionarme qué padres prenicenos eran católicos y cuáles no? Refiriéndome católico a la iglesia, la Santa Iglesia Católica, la cual el Santo Padre León XIV es cabeza, para ser más específico. ¿Me puede mencionar al padre de la iglesia preniceno que haya sido católico y otros que no hayan sido católicos? Si conoce esa información, adelante, esa es la pregunta. Está facilísima, fácil. Bueno, te quiero maltratar mucho. Adelante. Pregunta abierta. Si puedes cerrar tu micrófono también, Julita, para que no se escuche como una resonancia para este lado, por favor. Sí, muy bien, nomás para que le conteste sí o no y después que diga. Es pregunta abierta, Julita. Ok, perfecto. Entonces que me diga para que le ponga el tiempo. Sí. Adelante, hermano Cal. 3, 2, 1. Abre su micrófono. Ahí está. Bueno, mire, el Señor no sabe ni postular verdaderamente preguntas. Ninguno de esos padres fue católico, señores. Eso es lo que ustedes le dicen y mienten a la iglesia a través de la teología dogmática. Esos padres de la patrística, los primeros padres de los primeros siglos, no enseñaron las herejías que ustedes enseñan, señor. Y le voy a poner un ejemplo, mire, y le voy a mencionar algunos de los que ustedes se han adueñado. Por ejemplo, tenemos a Clemente de Roma, que en su biografía enseñaba que la salvación es por fe. La Iglesia Católica actual enseña que la salvación es por obra. Nada que ver. ¿Era católico? No, ellos dicen que era católico. Número 2, Tertuliano. Condenaba el culto a las imágenes. La Iglesia Católica, todo lo contrario, a través del catecismo, a través del magisterio, manda hacerle culto a María y a las imágenes. Entonces, ¿eran estos padres católicos? Ninguno de ellos era católico. Eran evangélicos, eran de la Iglesia de Cristo, porque sus enseñanzas eran contrarias a lo que ellos enseñan. Y lo voy a seguir exhibiendo. Tenemos a Ireneo, tenemos a Justino, ¿verdad? Usando las escrituras para poder comprobar en su biografía que del único libro con autoridad sobre el cual debemos depender de la salvación es de la Biblia, es de las escrituras. Y por cierto, tenemos a Agustín de Hipona, que en la patrística, en el comentario del Mateo capítulo 16, versículo 18, él está explicando lo contrario a lo que la Iglesia Católica enseña. Él está explicando en un comentario ahí que la cabeza de la iglesia no es Pedro. La cabeza de la iglesia no es Pedro.
Él estaba explicando que la cabeza de la iglesia es Jesucristo, es lo que nosotros enseñamos y es lo que los apóstoles enseñan. Ninguno de los primeros padres de la patrística, ahí se metió en un problema grande porque es lo que más he estudiado. Ahí se metió en un problema grande porque ninguno de estos padres verdaderamente predicaron o practicaron lo que ahora la iglesia católica practica. Yo le podría votar esa pregunta, pero no me la va a contestar porque le tengo algunos 2, 3 misilitos más allí. El último, que con esto pues le vamos a terminar de poner el último clavo a la sepultura, señores. Compren pan y café, que esto se puso bueno. Hoy hay funeral, la iglesia católica está siendo enterrada. Saludos, mi estimado Max. Viene mi pregunta. Bueno, Julia. Dime, Max, ya te voy a poner tus 3 minutos para la contrarrefutación. En 3, 2, 1, ya. Ay, Kevin, sigues pasando vergüenza delante de todos los católicos y evangélicos. Bueno, ¿eran los padres predecinos católicos? Sí. María Virgen Perpetua, Orígenes, escribe, siglo III. María conservó su virginidad hasta el fin, para que el cuerpo que estaba destinado a servir la palabra de Dios no conociera una relación sexual con ningún hombre. La confesión de pecados con un sacerdote, siglo III, Firmiliano de Cesarea escribe, de modo que el poder de perdonar los pecados fue dado por Cristo a los apóstoles y a las iglesias fundadas por ellos y a los obispos que los sucedieron, no pastores evangélicos. El primado Petrino, San Cipriano, siglo III, escribe, sobre uno solo edifica el Señor su iglesia, y aunque todos los apóstoles les atribuye una potestad igual, con todo establece una única cátedra y un solo principio de unidad con la autoridad de su palabra. Ciertamente los demás apóstoles eran lo que era Pedro, pero el primado es dado a Pedro. María, Madre de Dios, siglo III, Gregorio Taumaturgo escribe, para Lucas en los relatos de los evangelios inspirados ofrece un testimonio no solo de José, sino también de María, la Madre de Dios. El bautismo de niños, Hipólito de Roma, siglo II, escribe, al cantar el gallo se comenzará a rezar sobre el agua, ya sea de agua que fluye en la fuente o fluye de lo alto, será así salvo que exista una necesidad, pero si hay una necesidad permanente y urgente, se utilizará el agua que se encuentre. Se vestirán y se bautizarán los niños en primer parte. El purgatorio, siglo II, Tertuliano escribe, la fiel viuda ora por el alma de su esposo y suplica por él en el reposo interino. La Inmaculada Concepción de María, siglo II, Dionisio de Corinto escribe, Dios preparó a su Hijo la más santa y bella morada en este mundo, el alma de su Madre Santísima libre de pecado. La sucesión apostólica, siglo I, Clemente escribe, también nuestros apóstoles tuvieron conocimiento por inspiración de nuestro Señor Jesucristo que habría contienda sobre el episcopado, por eso determinaron que varones los sucedieran en su ministerio. La Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, siglo I, refutado. De la Eucaristía y de la oración se apartan los docetas porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, la que padeció por nuestros pecados, la que por bondad resucitó el Padre. La intercesión de los santos, siglo I, la época en que los apóstoles estaban vivos. El pastor de Hermas dice, pero aquellos que son perezosos e indolentes en la oración dudan pedir cualquier cosa al Señor, pero el Señor está lleno de compasión y da sin falta a todos los que le piden. Pero tú, Hermas, habiendo sido fortalecido por aquel ángel que viste y habiendo obtenido de él tal intercesión, por lo tanto, Señor, yo acabo de poner el último clavo en la sepultura suya, ha sido sepultado en este debate y ha sido acabado. Por favor, edúquese más y estudie la doctrina antes de pasar vergüenza ante un apologista católico. Ha sido refutado y ha sido sepultado completamente en este debate. Max, tiempo. Bye, bye. Adiós. Su quinta pregunta, hermano Kelvin. Bueno, tenemos 3 ahí. Vamos a escoger una que por lo menos pues le ponga ambiente a esto, porque parece que la gloria sea para Dios no estuvo a la altura. Pero vamos a hacer la pregunta del vómito ahí. Les vamos a mostrar pruebas a aquellos que me andan siguiendo para que se acabe esto ya. Estimado Max, es una iglesia falsa, corrupta, que enseña a sus miembros a comerse su vómito, sí, no y por qué. ¿Entendiste la pregunta, Max?
La pregunta Max, dice que, sí, creo que es una iglesia, creo que él dijo, es una iglesia falsa la que enseña a la gente a comerse su vómito, algo así. La gente. Esa es la pregunta, ¿verdad? La pregunta es si es falsa una iglesia que enseña a comerse el vómito a su feligreses. La gente que comienza, bueno, es una pregunta muy extraña. No, bueno, Comenzando desde el líder, ¿verdad? Hasta los feligreses, hermano. bueno. Esa es su pregunta, ¿no? ¿Quiere Hermano que se la Kelvin. vuelva a formular si no le entiende? No, sí entiendo la pregunta. Me parece una ¿Sí la pregunta entiende? muy absurda. Ok, lo voy a responder. Absurda, ok. Ahorita vamos a ver, ok. Lo escucho. La ¿Sí o no, respuesta Max? cerrada, ¿verdad? ¿Sí o no? La pregunta Sí, cerrada, cerrada. ¿verdad? Sí. No, sí, no, ¿y por qué? No, no. Ahora voy a responder. Dame 3 minutos. Dame 3 minutos. Dame 3 minutos. Nuevamente, Kevin, pasando vergüenzas. Otra vez pasando vergüenza. Como diré, cuando usted viene, yo ya fui. Lo que va a hacer Kevin, vea, lo que va a hacer Kevin en su respuesta, que va a citar un documento torcido, un documento de la Iglesia Católica, del misal romano, ¿se da cuenta? Donde él va a decir, mira, en el misal romano aquí dice que si se vomita la Eucaristía puede recogerla, pero el misal romano no dice eso. Pero Kevin, como un buen torcedor de las escrituras, va a decir, mire, el misal romano dice eso. Ya yo he leído el misal romano y no dice tal cosa como usted dice. Ahora, lo que va a hacer el Señor, va a coger el misal romano, otro documento de la Iglesia Católica, lo va a torcer y va a decir, mire, ¿se da cuenta, Max? ¿Se da cuenta? Ahí dice que si un sacerdote comulga o alguien comulga y vomita la Eucaristía y se vomita, la puede agarrar y echársela a la boca, tal cual, pero eso no lo dice como él dice. Él lo va a torcer como buen evangélico que tú eres de las escrituras y estás pasando nuevamente vergüenza porque misal romano no dice eso, porque ese argumento ya lo han usado protestantes en debates y se les ha refutado. Ay, mira, ¿qué te puedo decir, Kevincito, mira. Yo sé que tú hiciste tu mayor esfuerzo, trataste de dar la impresión que eras un hombre fuerte. Yo soy un hombre fuerte, ningún católico puede conmigo, ni Max, tráigame los católicos. Pero esas son solamente patadas de ahogado, tratar de impresionar para que la gente diga qué fuerte que es el pastor, mira cómo se le paró a Max. Pero la gente no es boba ni tonta, la gente sabe que quedaste sepultado desde el principio del debate. Entonces, mira, hasta estuviste tomando té de manzanilla para los nervios, cosa que lo hiciste muy bien. Ahí está, exactamente, toma té de manzanilla porque eso te va a tranquilizar, te va a calmar. Pero un argumento tan pobre, tratar de torcer el misal romano para decir, miren, gané el debate, Max indirectamente afirmó que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo porque manda a comerse el vómito cuando el misal romano y ningún documento dice eso, sino que él va a coger el documento y lo va a torcer y va a decir, mira, aquí dice esto, ¿le das cuenta? Pero busca el misal romano, que por cierto no lo tengo conmigo ahorita mismo, pero no dice eso. Y él va a usar otro documento diciendo, ¿se dan cuenta? Le gané a Max el debate, le gané, ¿se dan cuenta? Lo hice que se contradijera. Señor, cuando usted viene, yo ya fui. Usted ha pasado vergüenzas en todo este debate. Tan es así que yo sé lo que usted va a decir en su refutación. Usted va a citar el misal romano y otro, lo que dijo otro sacerdote, otro que sea. Usted va a citar eso. Y cuando usted lo haga, la gente va a decir, oh, Max tenía razón. Ya Max sabía lo que iba a decir el pastor, ¿se da cuenta? Prepárese antes de debatir con un apologista como yo, porque estás quedando mal y en ridículo. Lo siento mucho. Adelante, moderadora. Apaga mi micrófono. Raúl. Excelente. Adelante, hermano Kelvin, con sus 3 minutos de refutación. Bueno, señores, así es como me gusta verdaderamente exhibir a esta gente. Mire qué mar de contradicciones de este hombre. Primero dice que no existe y después que yo tengo un documento que sí lo voy a mostrar. ¿Se da cuenta? Por favor, los católicos, escuchen respuesta, no se vayan a vomitar. Escuchen lo que les voy a decir. Les voy a leer, ahí lo tengo en pantalla, porque a mí no me gusta venir a inventar, y a los que me andan persiguiendo, que quieren la cita, mire, apúntenla ahorita, porque no se la voy a dar después. Apunten, que ahí la tengo. Mire lo que enseña la Iglesia Católica, señores, la herejía más grande que nosotros podemos conocer en estos últimos tiempos. Ahí lo tengo en pantalla. Mire lo que dice, mire lo que dice. Ahí léanlo, para que ustedes se den cuenta que la Iglesia Católica, ahí está, mire, en el capítulo 10, numeral 14. ¿Por quién? Por el Papa Pío. En uno de los misales antiguos.
o a menos de que él se atreva a refutar que el magisterio es infalible. Porque aquí tiene dos opciones: o decir que ese documento verdaderamente no era correcto, o refutar su mismo magisterio, porque según él lo único que son infalibles los papas es que ellos no fallan en las doctrinas que enseñan. Pero el Papa Pío enseñó que hay que tragarse. En el Concilio de Trenton hay que tragarse el vómito. Señor, estas son incoherencias, pero de ustedes, no de nosotros. De ustedes, ahí se lo tengo a prueba. Yo no vengo a inventar aquí. Por favor, yo le pido a los que están ahí que no se vayan a vomitar, por favor. Por favor, porque se van a tener que tragar su vómito. Y vamos a seguir trapeando con esto. Amén. Ocupamos 4, gloria a Dios, que barran el piso de la iglesia, y para aquellos que se van a vomitar. Así de fácil. Mire, Señor, esto es incoherente, esto no tuvo ni sentido. Yo pensé que iba a valer la pena. La gloria sea para Dios, pero con su mismo magisterio católico están siendo refutados con letras mayúsculas. Ahí está. A las pruebas me remito. Entonces, todos aquellos que me andaban persiguiendo, pidiéndome la cita, ahí está, miren, indaguen. Lo que pasa es que yo no les voy a dar mis herramientas, porque yo sé lo que son ustedes. A ustedes se les da algo y van y lo tuercen para después decir que no es lo mismo. Pero esto está escrito literalmente. Ahí está subrayado, mire, que hay que comerse el vómito. Si alguien come la Eucaristía y lo vomita, tiene que volver a comérselo, porque es el cuerpo de Cristo. Mire qué herejía tan más terrible la que enseña la Iglesia Católica. Entonces, católicos, por favor, no se vayan a vomitar, porque si no, les va a volver a tragar lo que su falsa iglesia enseña. Que Dios les bendiga. Aquí el último clavo de la sepultura y pancito con café para el funeral. Saludos, Dios les bendiga. Tráiganme a Toro o a alguien que valga la pena. Dios les bendiga. Saludos, hasta aquí mi tiempo. Excelente, gracias Max. Un minuto de despedida, por favor, sin tocar el tema.